Mi nombre es David Obote, y lo que estoy a punto de relatar no es una historia que escuché de otros, sino un testimonio que mis propios ojos presenciaron y que mi alma lleva grabado a fuego. Todo comenzó en el polvo y el calor de un mercado en Jos, Nigeria, hace ya 4 años. Juro, ante Dios y ante ustedes que me escuchan, que cada palabra que pronunciaré es la verdad absoluta de lo que ocurrió aquel mediodía. El aire, que normalmente estaba cargado con el aroma vibrante de las especias, el comino, la cúrcuma y la tierra seca, se sentía extrañamente pesado, denso con una tensión que casi podía tocarse con las manos. Yo era entonces un joven misionero. Mi fe era más teórica que vivida, un conjunto de ideas hermosas, pero sin la prueba del sufrimiento. Estaba allí, observando, sin saber que mi vida y todo lo que creía entender sobre el poder divino estaban a punto de ser desafiados de la forma más brutal e inolvidable. En el centro de esa plaza improvisada se encontraba Emmanuel Njoroge, un predicador local cuya serenidad contrastaba violentamente con la agitación que comenzaba a gestarse a su alrededor. No era un hombre imponente, ni su voz un trueno que buscaba atemorizar. Al contrario, hablaba con una calma casi sobrenatural, una invitación pacífica que se elevaba con suavidad sobre el murmullo constante de los comerciantes y el regateo de los clientes. Sus palabras no eran de juicio, sino de amor, una oferta de paz en un lugar que rara vez la conocía. Lo observaba fascinado, admirando cómo su mirada serena recorría los rostros de la gente, sin distinguir entre amigos y escépticos. Era como si su espíritu ya estuviera anclado en un lugar más allá del alcance del ruido y la creciente hostilidad que se arremolinaba lentamente, como una bestia invisible que despierta de su letargo y elige a su presa. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Fue un cambio sutil al principio, casi imperceptible, como la primera brisa fría que anuncia la llegada de una tormenta. Vi cómo las miradas curiosas se endurecían, transformándose en máscaras de desconfianza y resentimiento. Los susurros que antes eran parte del sonido ambiental del mercado se convirtieron en gruñidos bajos y amenazantes, un lenguaje de odio que no necesitaba ser gritado para ser entendido. Los gestos que minutos antes eran de saludo o indiferencia, ahora se crispaban. Las manos se cerraban en puños apretados a los costados de los cuerpos. El aire se espesó aún más, y el olor a especias fue reemplazado por un hedor agrio, el olor del miedo y la rabia contenida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar del calor sofocante, porque entendí que la palabra de paz de Emmanuel estaba siendo recibida como una declaración de guerra. Lo que siguió fue una quietud antinatural, un silencio que cayó sobre su alrededor como un manto pesado y sofocante. El bullicio del mercado no desapareció por completo, pero en el círculo inmediato que rodeaba a Emmanuel, el sonido murió. Era el tipo de silencio que precede a la violencia, el momento en que el aliento se contiene y cada latido del corazón resuena en los oídos como un tambor de guerra. Los vendedores dejaron de anunciar sus productos, los niños dejaron de jugar y todas las miradas se clavaron en él. Vi a hombres fuertes, de manos callosas por el trabajo, retroceder un paso, no por miedo, sino para crear un escenario, un coliseo improvisado en el que el predicador era el único gladiador desarmado. En ese vacío de sonido, la voz de Emmanuel continuó, firme y tranquila, pero ahora cada sílaba parecía una chispa cayendo sobre un campo de hierba seca. Y fue en ese instante, en esa calma terrible, que lo supe. No fue un pensamiento, sino una certeza visceral, un frío helado que se instaló en lo más profundo de mi ser y me susurró que la frágil paz de aquel mediodía estaba a punto de hacerse añicos de una forma irreparable. Vi el odio cristalizado en los ojos de un hombre corpulento que se abría paso entre la gente,
y comprendí que el tiempo para las palabras había terminado. Antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal, porque esta historia debe ser escuchada. Y quiero que me digas desde qué ciudad me estás oyendo, para sentir que no estoy solo al revivir este recuerdo. Necesito saber que hay alguien más al otro lado, escuchando este testimonio que me fue encomendado compartir con el mundo. Después de esa pequeña pausa mental, el mundo real regresó con una fuerza abrumadora. El silencio se rompió, no con un grito, sino con un movimiento coordinado y deliberado. La multitud, que hasta ese momento había sido un conjunto de individuos, se fusionó en una sola entidad, una turba unificada por un propósito oscuro. Se cerraron en un círculo más apretado alrededor de Emmanuel, y el aire que había estado quieto ahora vibraba con una energía amenazante, una promesa de violencia inminente. Ya no había escapatoria posible, ni para él ni para mi conciencia. Estaba atrapado como testigo, obligado a observar lo que estaba por venir. El sol del mediodía caía como un juez implacable sobre la escena, y supe que estábamos al borde de un abismo del que nadie saldría ileso. El hombre que rompió el silencio no lo hizo con un grito, sino con su sola presencia. Se llamaba Idris, y era un jefe local, un hombre cuya corpulencia no venía de la grasa, sino de músculos forjados por una vida de autoridad incuestionable. Su rostro, una máscara de furia contenida, parecía tallado en madera oscura. Avanzó lentamente, abriéndose paso entre la gente no con empujones, sino con una mirada que hacía que todos retrocedieran instintivamente. El aire a su alrededor se enfriaba, se volvía denso, y cada paso que daba sobre la tierra reseca sonaba como un veredicto. No miró a Emmanuel al principio, sino que barrió a la multitud con sus ojos, asegurándose de que todos fueran testigos, de que todos fueran cómplices de lo que estaba a punto de suceder. Su silencio era más aterrador que cualquier amenaza, porque era el silencio de alguien que no necesita justificar sus acciones. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y sin emoción, como el rodar de piedras en el fondo de un río seco. No gritó, no insultó, simplemente pronunció la acusación con una frialdad que helaba la sangre. Dijo que Emmanuel había ofendido las tradiciones, que había traído palabras extrañas a una tierra que no las necesitaba, que su mensaje era un veneno para el espíritu de la comunidad. Era una sentencia velada, una excusa cuidadosamente elegida para enmascarar el verdadero crimen. La multitud, que hasta entonces solo había mostrado un resentimiento difuso, ahora tenía una causa, un líder y una justificación. Vi cómo los hombres asentían con la cabeza, cómo las mujeres apartaban la vista, no por vergüenza, sino para concederle a Idris el poder absoluto sobre la vida y la muerte en esa plaza. La justicia acababa de ser inventada en el acto, pero yo sabía, y todos allí en el fondo de su corazón sabían, que el verdadero crimen de Emmanuel no era la ofensa a las tradiciones. Su único pecado había sido nombrar a Cristo en un territorio que se consideraba espiritualmente exclusivo de otras creencias. Había cruzado una línea invisible, una frontera espiritual que los hombres habían dibujado en la arena para proteger su poder. Sus palabras de amor habían sido interpretadas como una invasión, su oferta de paz como una declaración de guerra. En ese mercado, la fe no era una cuestión del alma, sino de territorio, de poder y de control. Emmanuel no era visto como un hombre de Dios, sino como un agente extranjero, un ladrón que venía a robarles algo que consideraban suyo, y por ese crimen, el castigo debía ser ejemplar, una lección para cualquiera que se atreviera a seguir sus pasos. Fue entonces cuando la multitud dejó de ser un grupo de personas y se convirtió en una sola cosa, un monstruo de 100 cabezas y 200 brazos, unido por un único pensamiento de odio. Se movieron como uno solo, cerrando el círculo alrededor de Emmanuel, eliminando cualquier posible vía de escape. El aire se hizo irrespirable.
cargado con el olor a sudor y a una rabia que ya no estaba contenida. Ya no había individuos, no había comerciantes, ni padres, ni hijos. Solo había una turba, un organismo vivo y pulsante cuya única función era destruir al cuerpo extraño que se encontraba en su centro. Observé con horror cómo las caras se desfiguraban por la ira, cómo los ojos perdían su humanidad y se convertían en los ojos fríos y vacíos de un depredador que acorrala a su presa. La cuenta regresiva emocional había comenzado y cada segundo nos acercaba a un final brutal. Y entonces, el jefe Idris levantó una mano y un silencio expectante cayó de nuevo sobre la plaza. Con la misma voz monótona y cruel, proclamó la sentencia para que todos la oyeran, para que quedara grabada en la memoria de la tierra. Le cortaremos la lengua, dijo, para que este suelo sagrado no vuelva a escuchar su veneno. Las palabras flotaron en el aire caliente del mediodía, simples, directas y absolutamente aterradoras. No hubo juicio, no hubo defensa, solo una declaración de poder absoluto. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud, un sonido bajo y gutural que selló el destino de Emanuel. La sentencia no solo era un castigo físico, era un acto simbólico, una forma de decir que no solo destruirían al hombre, sino también a la palabra que él representaba. En ese momento, el mundo se detuvo para mí. Un frío helado, completamente ajeno al calor sofocante de Nigeria, subió por mis piernas y se instaló en mi pecho, congelando mis pulmones. Quise gritar, quise correr, quise hacer algo, cualquier cosa, pero el miedo me había paralizado. Mis pies se sentían como si estuvieran clavados al suelo, mis labios estaban sellados y mi propia voz, la que yo usaba para predicar el mismo mensaje, había desaparecido, ahogada en mi garganta por un nudo de terror e impotencia. Me convertí en una estatua, un testigo mudo y cobarde de la injusticia. Observé la escena como si estuviera detrás de un grueso cristal, viendo cómo el horror se desarrollaba frente a mí, incapaz de intervenir, atrapado en mi propia prisión de miedo. El castigo no sería mañana, ni al anochecer. La crueldad exigía inmediatez. El jefe lo dejó claro con un gesto impaciente hacia dos de sus hombres más corpulentos. Será aquí, ahora, antes de que el sol se mueva un dedo en el cielo. No había tiempo para apelaciones, ni para la intervención divina, ni para que nadie recuperara el sentido común. El reloj invisible que había comenzado a contar ahora aceleraba sus manecillas hacia un final inevitable. El tiempo se había comprimido en esos pocos minutos, y cada segundo que pasaba se sentía como una hora. El sol del mediodía ya no era una fuente de luz, sino un foco implacable sobre un escenario de ejecución, iluminando cada detalle de la brutalidad que estaba por desatarse. No había escapatoria, ni para Emanuel, ni para nuestras conciencias. Comprendí en ese instante que lo que iban a cortar no era solo un músculo dentro de una boca, era mucho más que eso. Era un ataque directo a la fe, un intento de silenciar la voz misma de la esperanza en aquel lugar desolado. Querían demostrar que su poder terrenal era más fuerte que cualquier poder celestial, que podían arrancar de raíz cualquier semilla de una creencia diferente. Era un acto de profanación, no solo contra un hombre, sino contra la presencia de Dios que él representaba. Estaban intentando matar una idea, extinguir una luz, y creían que destruyendo al mensajero, el mensaje moriría con él. La amenaza no era solo física, era profundamente espiritual, un desafío lanzado directamente al cielo desde el polvo y la miseria de la tierra. Vi a dos hombres separarse del círculo y caminar con determinación hacia Emanuel. No corrían, no había prisa en sus movimientos, solo la certeza de quien cumple una orden sin cuestionarla. El viento, que había estado levantando pequeños remolinos de polvo, de repente se calmó por completo. El aire se detuvo, como si toda la creación contuviera la respiración, esperando el desenlace.
Emmanuel no se resistió, no luchó, simplemente los observó acercarse, y en sus ojos no vi miedo, sino una tristeza profunda, no por él, sino por ellos. Los hombres lo tomaron bruscamente por los brazos, y la multitud rugió, un sonido de triunfo animal. El tiempo se había acabado. La marcha hacia el sacrificio había comenzado, y yo solo podía mirar, con el alma rota. El viaje de Emmanuel comenzó, y aunque solo fueron unos pocos metros a través de la plaza polvorienta, se sintió como una eternidad, una peregrinación forzada hacia un altar de sacrificio. Los dos hombres que lo sujetaban lo arrastraban sin ninguna delicadeza, sus manos como garras de hierro clavadas en sus delgados brazos. Lo vi tropezar, sus sandalias gastadas apenas rozando la tierra compacta que, momentos antes, había sido su púlpito. El polvo se levantaba a su paso, una nube rojiza que se adhería a su piel sudorosa, cubriéndolo con el mismo suelo que había venido a bendecir. Cada paso era una lucha, no contra sus captores, pues su cuerpo parecía haber aceptado su destino, sino contra la gravedad misma, como si el mundo quisiera retenerlo, retrasar lo inevitable. Era un calvario en miniatura, una procesión silenciosa y brutal en medio del rugido de la multitud enloquecida, y yo no podía apartar la mirada. El ruido era una pared sólida, un asalto a los sentidos que hacía imposible pensar con claridad. Los gritos de la multitud se fusionaban en un único rugido animal, un sonido gutural de triunfo y odio que vibraba en el aire, en el suelo, en mis propios huesos. Olía a sudor rancio, a la rabia acumulada de cientos de cuerpos apretados bajo el sol implacable, un hedor que se mezclaba con el aroma de las especias ahora pisoteadas, profanadas. El sol del mediodía caía como un martillo invisible, sin piedad, haciendo que el sudor corriera por mi frente y se metiera en mis ojos, nublando mi visión, pero no lo suficiente como para borrar la imagen de Emmanuel siendo arrastrado hacia su destino. Era un infierno sensorial, un torbellino de estímulos violentos diseñado para quebrar el espíritu antes de que pudieran destruir el cuerpo, una sinfonía del caos. Y entonces, en medio de esa marcha forzada, su cuerpo cedió por un instante. Tropezó, sus rodillas casi tocaron el suelo, y un jadeo colectivo recorrió a la multitud, una mezcla de expectación y desprecio. Los hombres que lo sostenían lo levantaron con un tirón violento, casi dislocándole los hombros. Por un segundo, vi su rostro contraído por el dolor físico, un recordatorio de su frágil humanidad. La sed debía estar quemándole la garganta, el viento caliente debía sentirse como lija sobre su piel, y el agotamiento de su cuerpo era evidente en la forma en que su cabeza se inclinó hacia adelante. Fue un momento de pura vulnerabilidad física, el cuerpo gritando su límite, expuesto ante la mirada hambrienta de sus verdugos. Pero en esa caída, en esa muestra de debilidad, vi una fuerza que no lograba comprender. Fue en medio de ese infierno, mientras luchaba por mantenerse en pie, que noté el detalle que me persigue hasta el día de hoy, el pequeño milagro que precedió al grande. Sus ojos, a pesar del terror que lo rodeaba, a pesar del dolor físico evidente, sus ojos no reflejaban pánico. No había miedo en ellos. En su lugar, había una serenidad líquida, una calma tan profunda y antigua que parecía no pertenecer a este mundo. Era como mirar la superficie de un lago en calma en medio de un huracán. Esa paz era un escudo, una fortaleza invisible que el odio de la multitud no podía penetrar. Era un perfume inexplicable en medio del hedor, una nota de música celestial en medio del estruendo. Fue un signo, un susurro divino, que me decía que las leyes de este mundo estaban a punto de ser suspendidas. Su mirada no estaba perdida en el vacío, ni dirigida al cielo en una súplica desesperada. Estaba presente, consciente de todo lo que sucedía a su alrededor, pero de alguna manera, por encima de todo.
Era como si estuviera observando la escena desde otro lugar, como si su espíritu ya no estuviera completamente atado a la carne que estaba siendo maltratada. Sentí, con una certeza que me heló la sangre y al mismo tiempo encendió una pequeña llama de esperanza en mi interior, que él no estaba solo en ese camino. Había una presencia con él, una compañía invisible que le daba esa fuerza sobrenatural, esa paz que desafiaba toda lógica humana. Estaba presenciando algo más que la valentía de un hombre. Estaba viendo la manifestación tangible de una fe inquebrantable. La multitud se abría a su paso, como las aguas de un mar rojo de odio, creando un pasillo humano que conducía directamente al lugar de su castigo. Las caras que lo flanqueaban no eran más que máscaras de furia, acantilados de desprecio desde los cuales se lanzaban insultos como piedras afiladas. Escuché palabras que nunca pensé que podrían salir de labios humanos, maldiciones que buscaban herir su alma antes de que el cuchillo tocara su carne. Cada rostro era un estudio de la oscuridad, cada par de ojos un pozo de resentimiento. Y sin embargo, Emmanuel caminaba a través de ese valle de sombras, con su mirada serena como una lámpara que iluminaba su propio camino, sin inmutarse por la oscuridad que lo rodeaba. Su misión no era escapar, sino atravesar ese infierno con la dignidad de un hijo de Dios. De repente, su mirada se desvió por un instante. No fue hacia sus verdugos, ni hacia mí, ni hacia el cielo. Sus ojos se encontraron con los de un niño pequeño, no más de 5 o 6 años, que se había aferrado a las piernas de su madre y lloraba desconsoladamente. Su pequeño rostro, una mezcla de terror y confusión. El niño no entendía la política ni la religión, solo veía la violencia y la crueldad, y su alma pura reaccionaba con la única respuesta honesta, el llanto. En ese momento, en medio de su propio calvario, Emmanuel vio el sufrimiento de otro, y por una fracción de segundo, la profunda tristeza en sus ojos no fue por él mismo, sino por la inocencia que estaba siendo herida por el espectáculo de la brutalidad humana. Y entonces ocurrió un gesto humano, inesperado y divino. Emmanuel, a pesar de estar siendo arrastrado y maltratado, logró inclinar ligeramente la cabeza hacia el niño y una sombra de sonrisa, apenas perceptible, rozó sus labios. No fue una sonrisa de alegría, sino de consuelo, un mensaje silencioso que cruzó el abismo de odio y llegó directamente al corazón asustado de aquel niño. Fue un acto de amor puro en el epicentro del odio, un gesto de humanidad tan profundo que pareció detener el tiempo. Por un segundo, sentí que el rugido de la multitud disminuía, que el sol dejaba de quemar, que el aire se volvía respirable. Fue un destello de luz divina en el corazón de la oscuridad, un recordatorio de que incluso en el peor de los infiernos, la gracia podía encontrar una forma de manifestarse. Ese instante se grabó en mi alma para siempre. La conexión entre el mártir y el niño fue un puente de luz sobre un río de tinieblas. Vi al niño dejar de llorar, sus ojos grandes y húmedos fijos en Emmanuel, como si hubiera recibido una paz que no podía comprender. Y entendí que la misión de Emmanuel no había terminado con su última palabra hablada. Su misión continuaba en cada paso, en cada mirada, en cada gesto. Estaba predicando su sermón más poderoso, no con la voz, sino con el ejemplo de su entrega, con la serenidad de su espíritu y con el amor incondicional que podía ofrecer incluso a un pequeño desconocido mientras caminaba hacia su propia mutilación. Ese pequeño gesto fue más elocuente que 1000 discursos. El trance se rompió tan rápido como había llegado. Un empujón más fuerte de sus captores lo hizo avanzar los últimos metros, y el rugido de la multitud volvió con renovada furia, como si se hubieran sentido ofendidos por esa breve pausa de humanidad. Lo llevaron al centro de un pequeño claro que se había formado, un escenario improvisado para el acto final. El jefe Idris estaba allí, esperando, con los brazos cruzados
y una expresión de satisfacción cruel en su rostro. El destino final de la jornada había sido alcanzado. El aire se volvió pesado de nuevo, denso con la anticipación del derramamiento de sangre. El momento que todos esperaban, el clímax de su ritual de odio, estaba a punto de comenzar, y el silencio expectante que cayó fue más aterrador que el ruido anterior. Lo arrojaron al suelo sin contemplaciones. Su cuerpo golpeó la tierra con un sonido sordo y seco que resonó en mi pecho como un golpe propio. Quedó allí, inmóvil por un momento, una figura frágil y rota sobre el polvo rojizo. El sol se reflejaba en el sudor de su espalda y por un momento pareció una ofrenda, un sacrificio tendido sobre el altar de la ignorancia y el miedo. La multitud se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración, sus ojos fijos en la escena, ansiosos por presenciar la culminación de su justicia bárbara. Ya no había escapatoria, ni física ni espiritual. La misión de caminar había terminado. Ahora comenzaba la prueba de la quietud, la prueba de la entrega total. Fue en ese momento, viéndolo yacer en el suelo, que comencé a entender. Cada paso de esa corta y eterna caminata había sido una preparación, no solo para él, sino para mí, para cada persona en esa plaza, aunque no lo supieran. Cada insulto que soportó, cada tropiezo que sufrió, la serenidad en sus ojos, la sonrisa al niño, todo había sido una lección. Estaba siendo preparado para algo más grande que el dolor, y yo estaba siendo preparado para ser el testigo. Sentí que el velo entre el mundo físico y el espiritual se había adelgazado, que estábamos en un terreno sagrado, aunque estuviera profanado por la violencia. Comprendí que su misión no era sobrevivir, sino transformar ese acto de odio en un testimonio de fe. Su cuerpo, aunque maltratado, parecía irradiar una extraña dignidad en el polvo. Ya no veía a un hombre derrotado, sino a un guerrero que había llegado al final de su batalla terrenal con el espíritu intacto. La geografía de su viaje no había sido de metros, sino de niveles de entrega. Había cruzado la frontera del miedo, había caminado bajo la lluvia de insultos y había escalado la montaña de la desesperación humana sin perder su paz. Cada paso físico había sido un paso espiritual hacia una comunión más profunda con su Dios. Y ahora, en el suelo, esperaba el golpe final, no con resignación, sino con una especie de expectación sagrada. Me di cuenta de que todos nosotros, sin saberlo, estábamos siendo preparados para lo que vendría después. El cielo no estaba en silencio, estaba observando. Cada gesto, cada palabra, cada gota de sudor, estaba siendo registrado en la memoria de la eternidad. La misión de Emanuel, su verdadera misión, no era simplemente predicar en un mercado, era demostrar que el espíritu humano, cuando está lleno de la presencia divina, no puede ser destruido por la violencia del hombre. Él estaba a punto de convertirse en el lienzo sobre el cual Dios pintaría su respuesta. Y mientras veía a uno de los hombres sacar un cuchillo cuyo filo brilló bajo el sol, supe que no estábamos presenciando un final, sino el comienzo de algo terrible y milagroso. El momento llegó con la lentitud de una pesadilla. Vi al hombre del cuchillo arrodillarse junto a Emanuel, su sombra cubriendo el cuerpo indefenso como un sudario oscuro. La hoja del arma, un trozo de metal tosco y afilado, capturó la luz del sol y la devolvió en un destello cegador, un relámpago de crueldad que me hirió los ojos. Mi respiración se detuvo en mi garganta, un nudo de aire que no podía tragar ni expulsar. El mundo entero se había reducido a ese punto brillante y mortal, a la mano que lo sostenía y al hombre que yacía en el suelo, esperando. Quise gritar, quise correr, quise cerrar los ojos y desear que todo desapareciera, pero mi cuerpo era una prisión de piedra. Estaba clavado al suelo, condenado a ser el espectador silencioso de la profanación.
y el peso de mi propia cobardía me aplastaba el alma. En el último instante, mi valor me falló. Aparté la vista, incapaz de presenciar el corte final. Mis ojos se clavaron en el polvo, en mis propias sandalias inútiles, mientras mi mente gritaba en silencio, pero no pude escapar del sonido. Fue un ruido sordo, húmedo, ahogado, el sonido de la carne cediendo ante el acero. No hubo un grito de agonía por parte de Emanuel, solo un jadeo ahogado que se perdió casi de inmediato. Lo que sí escuché, con una claridad que me partió el alma, fue el rugido de triunfo que se levantó de la multitud. Fue un sonido animal, una celebración de la violencia, la aclamación de la oscuridad. Ese sonido se clavó en mis oídos y se deslizó por mi espina dorsal como un veneno helado. Supe, sin necesidad de verlo, que el mal había consumado su obra y que el eco de esa victoria me perseguiría por el resto de mis noches. Cuando me atreví a mirar de nuevo, el mundo se había teñido de rojo. Emanuel seguía en el suelo, inmóvil, pero ahora su boca era una herida abierta de la que brotaba un arroyo de sangre oscura. El líquido vital se mezclaba con el polvo rojizo de la tierra, creando un barro sagrado y terrible. La multitud, su sed de violencia momentáneamente saciada, guardó un silencio denso y pesado, el silencio de un acto consumado. El aire se llenó con el olor metálico y dulce de la sangre, un perfume nauseabundo que reemplazó por completo al de las especias. Observé la escena, la quietud del cuerpo, la mancha creciente en el suelo, y sentí que no solo habían mutilado a un hombre, habían herido la tierra misma, habían profanado el suelo que Emanuel había intentado bendecir con su palabra, dejando una cicatriz imborrable en el corazón del mundo. Fue entonces, en ese abismo de silencio y sangre, que mi fe se hizo añicos. Levanté la vista hacia el cielo, un lienzo blanco y ardiente, buscando una señal, un trueno, una nube, cualquier cosa que me dijera que no estábamos solos. Pero el cielo estaba vacío, mudo, indiferente. ¿Dónde estás, Señor?, susurré. Pero las palabras no eran una oración, sino una acusación amarga que se disolvió en el aire caliente. Todas las promesas de las Escrituras, todos los himnos de protección, todas mis propias prédicas sobre un Dios vigilante se convirtieron en ceniza en mi boca. El silencio de Dios fue más ensordecedor que el rugido de la turba, más doloroso que la visión de la sangre. Sentí un abandono tan profundo y absoluto que me vació por dentro, dejándome como una cáscara hueca en medio de un universo cruel y sin sentido. Una debilidad repentina me invadió las piernas. Tropecé hacia atrás, buscando el apoyo de un puesto de mercado abandonado, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Las caras de la gente se volvieron borrosas, manchas de color sin forma, y los sonidos del mercado que comenzaban a reanudarse a lo lejos me llegaron como un eco distante y sin sentido. Me sentí completamente solo, no solo en medio de esa multitud hostil, sino en el universo entero. La roca sobre la que había construido mi vida, la certeza de un Dios bueno y todopoderoso, se había desmoronado bajo mis pies, convirtiéndose en el mismo polvo ensangrentado que ahora cubría a Emanuel. Mi propósito, mi llamado, mi fe, todo se sentía como una ilusión cruel, un sueño del que acababa de despertar a la más brutal de las realidades. Mi mirada se posó en el jefe Idris. Permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando el cuerpo de Emanuel con una sonrisa de fría satisfacción. En su rostro no vi a un demonio con cuernos, sino algo mucho más aterrador, la banalidad del mal humano, la simple y llana victoria de la fuerza bruta sobre la gracia. Su triunfo parecía total e indiscutible. Había silenciado al mensajero, había pisoteado el mensaje y le había demostrado a todos los presentes, incluyéndome a mí, que en este rincón del mundo su poder era la única ley y su voluntad, el único Dios. Una ola de desesperación pura, negra y helada, me recorrió por completo.
La oscuridad no solo había luchado, había ganado. La pequeña llama de esperanza que Emmanuel había encendido había sido extinguida sin piedad. Intenté orar, por pura costumbre, por un reflejo desesperado de mi alma moribunda. Las palabras se formaron en mi mente, pero se negaron a salir de mis labios. Padre nuestro, que estás en los cielos. La frase se sentía como una blasfemia, una mentira que ya no podía pronunciar. ¿Por qué lo has desamparado?, me pregunté. Una pregunta que no era para Dios, sino para el vacío que había ocupado su lugar. Mi mente era un torbellino de versículos rotos y dudas afiladas. La conexión espiritual, que siempre había sido mi ancla, mi refugio, ahora era un cable cortado. El silencio en mi alma era un espejo perfecto del silencio del cielo. Estaba completamente vacío, vaciado por el horror, y la fuente de mi fe se había secado hasta la última gota. Comprendí entonces la terrible carga que me había sido impuesta, la carga de ser testigo. Esta imagen, este sonido, este olor, este silencio, tendría que llevarlos conmigo para siempre. ¿Cómo podría volver a hablar de un Dios de amor? ¿Cómo podría pedirle a alguien que confiara en un poder que permitía tal atrocidad? El peso de este recuerdo se sentía como una condena, una cadena invisible que me ataría a este momento por el resto de mi vida. Ya no era David, el misionero. Era el hombre que vio caer a Emmanuel, el hombre que escuchó el silencio de Dios, el hombre cuya fe murió en una plaza de mercado en Nigeria. Este día no solo había terminado con la vida de un hombre bueno, había terminado con la mía también. En la profundidad de esa negrura, un recuerdo inesperado flotó hasta la superficie de mi conciencia. No era una imagen de Jesús, ni una promesa bíblica. Era el rostro de mi abuela, muchos años atrás, en nuestra pequeña aldea. La vi encendiendo una vela de cebo en la oscuridad de una noche de tormenta. Recordé su fe tranquila, simple, una fe que no necesitaba de grandes milagros, porque estaba tejida en la tela de su vida cotidiana. Recordé sus palabras, dichas en nuestra lengua materna, mientras la pequeña llama parpadeaba. Incluso en la noche más oscura, hijo mío, una sola llama es una promesa de que el sol volverá. No fue una revelación, ni un consuelo. Fue solo un hilo de luz, delgado y frágil, que me impidió caer por completo en el abismo de la nada. Pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome en una oscuridad aún más profunda. La breve luz solo había servido para mostrarme cuán vastas eran las sombras. El silencio en la plaza se hizo absoluto. La multitud, su macabro espectáculo terminado, comenzó a dispersarse lentamente, volviendo a sus puestos, a sus vidas, dejando el cuerpo de Emmanuel en el suelo como si fuera basura. El sol continuaba su viaje impasible por el cielo. Nada había cambiado en el gran esquema del universo, pero para mí todo se había roto sin remedio. Este era el final. No había redención, no había justicia divina, solo la fría y dura realidad de un profeta silenciado, de una fe muerta y de un Dios ausente. El mundo pareció contener la respiración. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pesado como el aire antes de una tormenta. Los últimos curiosos se alejaron, dejándonos solo a unos pocos, paralizados por el horror, rodeando el cuerpo de Emmanuel. El silencio ya no era la ausencia de ruido, era una presencia tangible, una fuerza que lo aplastaba todo. Era la pausa final, el punto y aparte en la historia de la esperanza. El polvo, levantado por los pies de la multitud que huía, comenzó a asentarse suavemente sobre la sangre, cubriéndola con un velo ocre, un último acto de olvido. No quedaba nada más que decir, nada más que sentir, excepto un vacío inmenso y doloroso. La historia debería haber terminado aquí, en este silencio sofocante, pero no lo hizo. Esta oscuridad no era un final, sino un preludio. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier ausencia de sonido
que hubiera conocido. Era un silencio con peso, una entidad que descendió sobre la plaza y presionó sobre mis hombros, sobre mi pecho, ahogando el aire en mis pulmones. El sol continuaba su viaje indiferente a través del cielo, su luz blanca y dura, iluminando la escena con una claridad cruel, como si quisiera asegurarse de que ningún detalle de la tragedia se perdiera. El cuerpo de Emmanuel yacía inmóvil en el polvo, una mancha oscura de sangre extendiéndose lentamente a su alrededor, bebiendo la tierra sedienta. La multitud se había dispersado casi por completo, dejando solo un puñado de nosotros, los testigos mudos, congelados en un círculo de horror y desesperación. El mundo se había detenido, el tiempo se había fracturado, y en ese vacío solo quedaba el eco de la victoria del mal, un eco silencioso que gritaba en mi alma. Todo mi ser era un desierto. La fe, la esperanza, incluso la capacidad de sentir algo más allá de un dolor sordo y vacío, todo se había evaporado bajo el calor de esa atrocidad. Observé la sangre mezclándose con el polvo y sentí que era una metáfora perfecta de mi propia alma, lo sagrado profanado por la cruda realidad del mundo. No había ángeles descendiendo, no había un fuego consumidor del cielo, solo había un hombre bueno, mutilado y abandonado, y un Dios que había elegido permanecer en silencio. Cerré los ojos, deseando que la oscuridad detrás de mis párpados me tragara, que me borrara de ese momento, de esa memoria. Quería despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla, pero el olor metálico de la sangre en el aire y el calor del sol en mi piel eran anclas que me mantenían firmemente atado a ese infierno. Pero entonces, algo rompió la quietud. Fue casi imperceptible al principio, un movimiento tan leve que pensé que era una ilusión, un truco de mis ojos cansados por el sol y las lágrimas no derramadas. Un dedo. Uno de los dedos de Emmanuel se movió, apenas un temblor, trazando una línea diminuta en el polvo ensangrentado. Mi corazón se detuvo. Lo miré fijamente, conteniendo la respiración, esperando, rezando para no estar volviéndome loco. Y lo vi de nuevo. Un espasmo recorrió su mano. Sus nudillos se pusieron blancos mientras se aferraba a la tierra, como si intentara anclarse de nuevo a la vida. No era un reflejo post-mortem, no era mi imaginación. Era un acto de voluntad, una chispa de vida que se negaba a extinguirse en la oscuridad más profunda, y esa pequeña señal fue suficiente para que un hilo de asombro atravesara mi desesperación. Lo que siguió fue un milagro de pura fuerza y agonía. Lentamente, con un esfuerzo que parecía requerir la energía de toda la creación, Emmanuel comenzó a moverse. Vi los músculos de su espalda tensarse bajo su túnica polvorienta, sus brazos temblando mientras presionaban contra el suelo. Un gemido bajo y gutural escapó de su pecho, no un sonido de dolor, sino el rugido de un espíritu que lucha por reclamar su recipiente de carne. Se apoyó sobre sus codos, su cuerpo entero convulsionando por el esfuerzo. Los pocos que quedábamos en la plaza retrocedimos un paso, un jadeo colectivo de incredulidad escapando de nuestros labios. No estábamos presenciando una curación, estábamos viendo una resurrección en tiempo real, una batalla contra la muerte que se desarrollaba centímetro a centímetro sobre la tierra profanada. Con una lentitud que estiró el tiempo hasta casi romperlo, logró ponerse de rodillas. Su cabeza colgaba, la sangre goteaba de su boca y formaba un pequeño charco oscuro entre sus manos. Permaneció así por lo que pareció una eternidad, su cuerpo temblando violentamente, reuniendo una fuerza que no podía ser de este mundo. Luego, levantó la cabeza. Su rostro, cubierto de sangre y polvo, era una máscara de sufrimiento, pero sus ojos estaban abiertos y ardían con una luz que nunca antes había visto. No era la luz de la vida que regresa, era la luz de una vida que nunca se había ido, una presencia intensa y poderosa que miraba a través de nosotros,
más allá del mercado, hacia algo que solo él podía ver. En ese momento, el sol pareció atenuarse, como si su propia luz se sintiera intimidada por la que emanaba de aquel hombre roto. Se puso de pie. El movimiento fue torpe, inestable, pero lo logró. Se irguió en toda su altura, una figura frágil y ensangrentada contra el cielo blanco y ardiente, sus brazos colgando a los costados, sus piernas temblando pero firmes. Un silencio aún más profundo, si eso era posible, cayó sobre nosotros. Era el silencio del asombro absoluto, el silencio que precede a la revelación. Ya no era Emanuel, el predicador local. Era un pilar entre el cielo y la tierra, un testimonio viviente de que las leyes de la naturaleza acababan de ser suspendidas. Observé, con el corazón latiendo en mi garganta, cómo levantaba lentamente una mano, no en un gesto de desafío o de victoria, sino como si estuviera sintiendo el aire, probando la textura de la realidad que acababa de reescribir con su voluntad. Y entonces abrió la boca. La herida era terrible, un abismo oscuro y sangriento, donde antes había estado su lengua. Todos nos preparamos para un sonido ahogado, un gorgoteo de sangre, el último estertor de un hombre moribundo que desafiaba su propio final. El jefe Idris, que había comenzado a alejarse con aire de triunfo, se detuvo y se giró, con una expresión de confusa irritación en su rostro. El mundo entero pareció inclinarse hacia adelante, conteniendo la respiración, esperando el sonido final que sellaría la brutalidad de aquel día. El aire se volvió tan denso que casi podía masticarse. El tiempo se detuvo en el umbral de ese abismo rojo, y por un instante, el único sonido en todo el universo fue el latido de mi propio corazón, aterrorizado y expectante. De su garganta no brotó un gemido, sino una voz. Pero no era su voz. La voz de Emanuel había sido suave, humana, a veces quebrada por la emoción. Esta nueva voz era algo completamente diferente. Era un sonido claro, resonante y poderoso, con un timbre que parecía contener el eco de 1000 campanas y el murmullo de un río profundo. No era un grito, pero llenó toda la plaza, vibrando no solo en nuestros oídos, sino en nuestro pecho, en el suelo bajo nuestros pies. Cada sílaba era perfecta, cada palabra estaba imbuida de una autoridad que no era humana. Habló, y las palabras que salieron de esa boca destrozada no eran de venganza ni de juicio, sino que eran las mismas palabras de amor y paz que había estado predicando antes, ahora magnificadas por el poder del cielo. Con cada palabra que pronunciaba, una luz pálida y dorada emanaba de su boca. No era un destello cegador, sino un resplandor suave y cálido que iluminaba su rostro desde adentro, limpiando la sangre y el polvo, revelando una expresión de éxtasis y paz. La luz se derramaba de sus labios como agua viva, y las partículas de polvo que flotaban en el aire caliente se encendían al pasar a través de ella, creando una aureola de chispas doradas a su alrededor. Era la imagen más hermosa y aterradora que jamás había presenciado. Estábamos viendo lo imposible, la oscuridad siendo consumida por una luz que nacía de la herida más profunda, la palabra de Dios manifestándose físicamente en medio de la desolación. Y entonces escuché la música. Al principio pensé que era mi mente, quebrada por el shock, pero luego vi las miradas de asombro en los otros rostros y supe que ellos también la oían. Era un coro, una armonía celestial que parecía no tener un origen físico. No venía de los altavoces de un mercado ni de una garganta humana. Parecía descender del propio cielo, un acompañamiento etéreo para la voz de Emanuel, como si un ejército de ángeles estuviera repitiendo sus palabras en un eco que abarcaba toda la creación. El sonido era tan puro y perfecto que trajo lágrimas a mis ojos, no de tristeza, sino de un sobrecogimiento tan inmenso que sentí que mi corazón se rompería en mi pecho. El cielo, que había estado tan silenciosamente ausente,
ahora estaba cantando. La reacción de la multitud fue instantánea y primal. El jefe Idris y sus hombres, los verdugos, fueron los primeros en romperse. El terror puro, absoluto, desfiguró sus rostros. El cuchillo cayó de la mano del hombre que lo había usado, golpeando el suelo con un ruido metálico que sonó profanamente alto en medio de la música celestial. Se giraron y corrieron. No huyeron con dignidad, sino que se abrieron paso a empujones entre la gente paralizada, tropezando, cayendo y levantándose, sus gritos de pánico ahogados por el coro celestial. Su poder, que momentos antes parecía absoluto e inquebrantable, se había desmoronado en un instante, revelándose como la frágil cáscara que siempre fue frente a un poder verdaderamente divino. Luego, como una ola que recorre un campo de trigo, la gente comenzó a caer de rodillas, uno por uno, luego en grupos de 10, de 20, hasta que casi todos los que quedaban en la plaza estaban postrados en el suelo. El mercado, que había sido un escenario de ejecución, se transformó en un santuario a cielo abierto. Hombres fuertes, mujeres endurecidas por la vida, todos lloraban abiertamente, sus sollozos mezclándose con la música celestial. No era un llanto de miedo o de tristeza. Era el llanto de la liberación, el llanto de almas que acababan de presenciar la majestad de Dios y se sentían completamente desnudas e indignas ante ella. El odio que había envenenado el aire se disolvió, lavado por una lluvia invisible de gracia y asombro. Fue en ese momento, de rodillas en el polvo, que finalmente lo entendí. Mi fe no había muerto, solo había sido purificada por el fuego. Mi concepción de Dios había sido demasiado pequeña, demasiado humana. Yo esperaba un Dios que evitara el sufrimiento, un Dios que detuviera el cuchillo en el aire. Pero el Dios que se reveló ese día era mucho más grande y misterioso. Era un Dios que no temía entrar en el sufrimiento, que no se acobardaba ante la herida. No vino a prevenir la crucifixión de Emanuel, sino a habitarla, a llenarla con su propia voz, a transformar el acto más vil de odio en el lienzo para su milagro más glorioso. La sangre no había sido el final del mensaje, había sido la tinta con la que se escribió la respuesta divina. La voz de Emanuel finalmente se detuvo. La última palabra flotó en el aire, sostenida por el eco del coro celestial, y luego se desvaneció. La luz dorada que emanaba de su boca se atenuó lentamente, no desapareciendo por completo, sino como si fuera reabsorbida por su cuerpo, dejando su piel con un suave resplandor interior. Se quedó allí, de pie y en silencio, con los ojos cerrados, su rostro ahora una imagen de serenidad absoluta. La herida en su boca todavía estaba allí, visible, una cicatriz terrible, pero ya no era un símbolo de derrota. Se había convertido en un testimonio, una puerta por la que había entrado la gloria de Dios para hablarle al mundo. El mundo se quedó en silencio una vez más, pero este silencio era diferente. Ya no era el silencio pesado y opresivo de la muerte y la desesperación. Era un silencio sagrado, lleno de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. El coro celestial se había desvanecido, el viento se había calmado, incluso el sol parecía haber suavizado su resplandor. La plaza del mercado se había convertido en un lugar santo, y todos nosotros, los que habíamos sido testigos, nos quedamos inmóviles, de rodillas, sin atrevernos a movernos ni a respirar demasiado fuerte, por miedo a romper el hechizo sagrado que había descendido sobre nosotros. El milagro había terminado, pero su presencia permanecía, flotando en el aire como el perfume de una flor celestial. La transformación fue instantánea, una onda de choque espiritual que barrió la plaza y lo reconfiguró todo. El jefe Idris, el hombre cuyo poder parecía tallado en piedra, fue el primero en romperse. Su rostro, que momentos antes era una máscara de arrogancia y control,
se descompuso en una expresión de terror infantil y absoluto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no viendo a Emmanuel, sino a la fuente del poder que hablaba a través de él. Su cuerpo, antes un pilar de autoridad, se encogió sobre sí mismo, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Soltó un grito ahogado, un sonido animal que no tenía nada que ver con la voz grave y dominante que habíamos escuchado antes. Era el sonido de un alma que se mira en un espejo por primera vez y ve un monstruo. Y entonces, sin pensarlo, se dio la vuelta y corrió, tropezando con sus propios pies, huyendo no de un hombre, sino de la presencia de Dios. Sus hombres, los ejecutores de su voluntad, se desmoronaron un segundo después. La brutalidad que habían mostrado era prestada, una extensión de la confianza de su líder, y ahora que esa confianza se había hecho añicos, quedaron expuestos y vacíos. El hombre que había sostenido el cuchillo lo dejó caer como si le quemara la mano, y el metal golpeó la tierra con un sonido profano que resonó en el silencio sagrado que comenzaba a formarse. Se miraron unos a otros, sus rostros pálidos de pánico, buscando una orden que nunca llegaría. No hubo un plan, solo un instinto primal de escape. Se abrieron paso a empujones entre la gente que comenzaba a caer de rodillas. Su huida desordenada y patética era el testimonio final de la fragilidad del poder humano cuando se enfrenta a lo divino. No eran guerreros, eran solo matones asustados en la oscuridad. Luego, como una ola que se propaga en círculos desde una piedra lanzada a un lago en calma, la multitud comenzó a caer. No fue un acto de pánico, sino de rendición. Uno por uno, luego en grupos, los cuerpos se inclinaron y las rodillas tocaron el suelo polvoriento. El sonido fue suave, casi imperceptible al principio, un susurro de tela y piel contra la tierra, pero pronto se convirtió en un ritmo constante, el latido del corazón de una comunidad que se postraba. Hombres que momentos antes habían gritado insultos ahora escondían el rostro entre sus manos. Mujeres que habían apartado la vista para no ver la crueldad ahora miraban fijamente a Emmanuel, con los ojos llenos de lágrimas y asombro. La plaza del mercado, que había sido un coliseo de odio, se estaba convirtiendo, centímetro a centímetro, rodilla a rodilla, en un santuario a cielo abierto. Y entonces llegó el llanto. No era el llanto agudo del dolor o la tristeza, sino un sollozo profundo y colectivo que surgía de lo más hondo del alma. Era el sonido de la dureza quebrándose, de las costras del odio y el resentimiento disolviéndose bajo una lluvia de gracia. Escuché a hombres corpulentos, cuyos rostros estaban curtidos por el sol y el trabajo, llorar con la vulnerabilidad de niños pequeños. Vi a madres abrazar a sus hijos, sus lágrimas mojando sus cabellos, como si quisieran protegerlos de la oscuridad que ellas mismas habían ayudado a invocar momentos antes. El aire, que había estado cargado con el hedor de la rabia, ahora se purificaba con la sal de esas lágrimas de arrepentimiento y liberación. Era el bautismo de una comunidad, una limpieza espiritual que lavaba la sangre de la tierra y la culpa de sus corazones. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, escriba amén en los comentarios. Tómese un momento para hacerlo, porque al compartir esta palabra, no solo está afirmando su fe, sino que se está uniendo a la energía de ese momento, reconociendo que la luz siempre encontrará una manera de nacer, incluso desde la herida más profunda. Su amén es un eco de la voz que resonó en esa plaza, una declaración de que la esperanza no puede ser silenciada y de que el poder del amor es más grande que cualquier fuerza que intente apagarlo. Al escribirlo, usted se convierte en parte de este testimonio, en un portador de la llama que se encendió en medio de la oscuridad más absoluta, y nos recuerda a todos que nunca estamos verdaderamente solos en nuestras pruebas más difíciles. Mi propia alma,
que había estado hecha un nudo de desesperación, comenzó a desatarse lentamente. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran las lágrimas amargas del abandono que había sentido antes. Eran lágrimas de alivio, de un gozo tan abrumador que dolía. Caí de rodillas junto a los demás, no por imitación, sino porque mis piernas ya no podían sostenerme. El peso de mi duda, de mi fe rota, se levantó de mis hombros, reemplazado por una certeza tan sólida y real como la tierra bajo mis manos. Dios no nos había abandonado, simplemente había esperado el momento de mayor oscuridad para revelar su luz más brillante. Había permitido que el mal jugara su mano hasta el final, solo para mostrar que su carta de triunfo, la gracia, siempre sería la última en ser jugada, y que su victoria no necesitaba de la violencia. Busqué con la mirada al hombre que había sido uno de los captores de Emanuel, uno de los que lo había arrastrado por el suelo. Lo encontré a pocos metros, de rodillas como todos los demás, pero su mirada no estaba en Emanuel. Estaba fija en sus propias manos, las manos que habían infligido dolor, y las miraba como si fueran objetos extraños, como si no las reconociera. Su rostro, antes una máscara de brutalidad sin mente, ahora estaba completamente roto, surcado por lágrimas silenciosas que goteaban sobre el polvo. No había miedo en sus ojos, sino una profunda y dolorosa comprensión. Estaba viendo la verdad de lo que había hecho, y en su rostro vi el nacimiento de un arrepentimiento tan puro que era casi hermoso. La justicia divina no lo había fulminado, lo había despertado. La justicia de Dios no fue un castigo, fue una revelación. No necesitó fuego del cielo ni espadas de ángeles. Su justicia fue simplemente la manifestación de su presencia. En la luz de esa santidad, el mal no pudo sostenerse. El odio se reveló como lo que realmente era, una sombra, una ausencia de luz, y cuando la luz apareció, la sombra simplemente dejó de existir. El poder de Idris no fue derrotado en una batalla, se disolvió como la niebla bajo el sol de la mañana. Su autoridad, construida sobre el miedo y la fuerza, era una ilusión que no pudo sobrevivir a un solo momento de verdad divina. Comprendí que la justicia del cielo no busca la venganza, sino la restauración. No busca destruir al pecador, sino destruir el pecado que lo aprisiona, liberándolo a través de una gracia abrumadora. Poco a poco, el llanto colectivo comenzó a amainar, transformándose en un silencio lleno de paz. Y en ese silencio, comenzaron a ocurrir pequeños milagros de humanidad. Vi a dos hombres que antes se habían gritado insultos, ahora ayudarse mutuamente a ponerse de pie, sus manos unidas en un gesto de perdón silencioso. Una anciana se acercó a un joven que todavía sollozaba y le puso una mano en el hombro, un simple acto de consuelo que cruzaba generaciones y clanes. El mercado, un lugar de comercio y conflicto, se había convertido en un espacio de comunión. La gente compartía agua de sus cantimploras, se secaban las lágrimas unos a otros con los bordes de sus túnicas. La comunidad, que se había fracturado por el odio, estaba siendo tejida de nuevo, hilo por hilo, con la fibra del amor y la humildad. Observé a Emanuel. Permanecía de pie en el centro de todo, quieto y en silencio, con los ojos cerrados, como un faro después de que la tormenta ha pasado. La luz dorada se había desvanecido, pero un resplandor suave parecía permanecer en su piel. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Su sermón más poderoso no había sido de palabras, sino de presencia, de sufrimiento y de resurrección. Se había convertido en el mensaje mismo. Su cuerpo herido era un altar, su boca mutilada una puerta al cielo, y su silencio ahora era tan elocuente como la voz divina que había hablado a través de él. Era la encarnación de la promesa de que la vida puede florecer desde la muerte, y de que la palabra de Dios, una vez plantada, no puede ser arrancada ni silenciada por ninguna fuerza terrenal.
El aire mismo parecía haber cambiado. El calor opresivo del mediodía se había suavizado, y una brisa fresca y limpia comenzó a soplar a través de la plaza, llevándose los últimos vestigios del olor a sangre y miedo. Era como si la tierra misma estuviera exhalando un suspiro de alivio. La luz del sol, que antes había sido dura e implacable, ahora caía en rayos suaves y dorados, bañando la escena con una calidez que se sentía como una bendición. El cielo ya no parecía vacío e indiferente, sino cercano, como un manto protector extendido sobre todos nosotros. La paz que descendió no era solo una ausencia de conflicto, era una presencia activa, una quietud que sanaba, que llenaba los espacios vacíos en nuestros corazones con algo sagrado. Una mujer, creo que era la madre del niño al que Emanuel había sonreído, se levantó lentamente de entre la multitud arrodillada. Se movió con una reverencia cautelosa, como si caminara sobre tierra santa. En sus manos llevaba un pequeño cuenco de agua y un trozo de tela limpia. Se acercó a Emanuel y, sin decir una palabra, mojó la tela y comenzó a limpiar suavemente la sangre y el polvo de su rostro. Él abrió los ojos y la miró, y en su mirada no había nada más que gratitud. Fue un gesto de una ternura y una humanidad tan profundas que selló el milagro. La intervención divina había terminado, y ahora comenzaba la respuesta humana, el cuidado, la compasión, el amor en acción. La plaza del mercado quedó en silencio. Una iglesia sin techo bajo el cielo de Nigeria. La gente permanecía quieta, arrodillada o sentada en el suelo, no queriendo romper la santidad del momento. El mal había sido confrontado, no con un poder igual de violento, sino con una fuerza de un orden completamente diferente. La justicia había llegado, no como un acto de retribución, sino como una ola de gracia que había ahogado el odio y había hecho que todo volviera a nacer. El aire se sentía ligero, respirable, y una armonía profunda se había asentado sobre nosotros. Una paz que sabíamos que no venía de los hombres, sino que era un regalo del cielo. La batalla había terminado, y en el campo devastado por el odio, ahora crecía la humilde flor de la redención. Desde aquel día, la plaza del mercado en Jos nunca volvió a ser la misma. La paz que descendió sobre nosotros no fue un sentimiento pasajero, sino una presencia que se arraigó en la tierra misma. Después de que aquella mujer limpiara su rostro, Emanuel no se quedó para recibir alabanzas ni para explicar lo inexplicable. Simplemente nos miró a todos, uno por uno, con una mirada que era a la vez una bendición y una despedida. Luego, se dio la vuelta y caminó, desapareciendo entre los puestos del mercado, con la misma serenidad con la que había enfrentado a la turba. No dejó tras de sí un sermón, sino un silencio lleno de significado, un espacio sagrado donde antes solo había habido ruido y furia. Vimos cómo el polvo se asentaba en sus huellas, y supimos que habíamos caminado, por un breve instante, en un terreno donde el cielo había besado la tierra, dejando una cicatriz de luz para recordárnoslo. Nunca volví a ver a Emanuel Njoroge en persona, al menos no con mis ojos físicos. Se convirtió en una leyenda, un susurro sagrado que viajaba con el viento del anochecer. La gente de la región comenzó a contar la historia, no como un cuento fantástico, sino como el testimonio fundacional de una nueva era para ellos. Decían que en las noches de calma, si escuchabas con atención, podías oír una voz cantando suavemente entre los árboles de acacia, una voz que no pertenecía a ningún hombre vivo, pero que llevaba el timbre inconfundible del poder celestial. Su mensaje, el mismo que habían intentado acallar con un cuchillo, ahora era parte del aire que respiraban, de la tierra que cultivaban. Él ya no era un hombre, se había convertido en una promesa viviente, la prueba de que se puede cortar la flor, pero nunca se podrá matar la primavera que la hizo nacer. Aquel evento me despojó de todo lo que creía saber sobre la fe. Yo había llegado a Nigeria para enseñar,
Pero ese día me convertí en un estudiante perpetuo. Mi fe, antes un edificio de ideas y doctrinas, se derrumbó hasta los cimientos, y sobre las ruinas ensangrentadas de mi teología, Dios construyó algo nuevo, algo vivo. Comprendí que la fe verdadera no es la ausencia de miedo o de dolor, no es un escudo que nos protege de las heridas del mundo. Es, más bien, la certeza de que esas mismas heridas, cuando se le entregan a Dios, pueden convertirse en las aberturas por las que entra su luz más gloriosa. Mi misión ya no era predicar un evangelio, sino contar una historia, ser el guardián de un recuerdo sagrado, un testigo que vio cómo la oscuridad se arrodillaba, no ante la fuerza, sino ante la belleza de una gracia invencible. La transformación de la comunidad fue tan milagrosa como la voz de Emanuel. El jefe Idris y sus hombres desaparecieron. Se desvanecieron como sombras al amanecer, su poder disuelto por la luz que no pudieron comprender ni soportar. La gente del mercado, que había sido cómplice del odio, ahora se unía por un vínculo de asombro compartido. Vi a familias rivales compartir el pan al final del día. Vi a los comerciantes tratar a sus clientes con una nueva gentileza. El lugar donde la sangre había sido derramada se convirtió en un punto de encuentro para la reconciliación. El milagro no terminó cuando la voz de Emanuel se silenció. Continuó en cada acto de perdón, en cada mano extendida, en cada mirada que reconocía la humanidad sagrada en el otro. El verdadero milagro fue la sanación de un pueblo, una conversión colectiva que reescribió el alma de aquel lugar para siempre. Ese día aprendí que el silencio de Dios no es un signo de ausencia, sino de una profunda y terrible paciencia. Él permite que la noche se vuelva más oscura, no porque nos haya abandonado, sino porque la luz de las estrellas solo puede ser verdaderamente apreciada en la negrura más absoluta. Su poder no se manifestó deteniendo el cuchillo, sino hablando a través de la herida que éste dejó. Fue una lección que se grabó en mi alma con fuego. La intervención divina no siempre previene la tragedia, pero siempre, siempre la redime. Dios no nos promete un camino sin valles de sombra, pero sí nos asegura que su presencia puede transformar ese valle en un lugar donde florecen las flores más inesperadas. Su justicia no es la balanza del hombre, que busca equilibrar el daño, sino el arte del alfarero divino, que recoge los pedazos rotos y crea algo aún más hermoso. Aunque Emanuel desapareció de Jos, su historia comenzó un viaje propio. Pronto empezaron a llegar rumores de otras aldeas, de otros mercados lejanos. Hablaban de un predicador errante con una cicatriz en la boca, cuya voz tenía el poder de calmar tormentas y sanar corazones rotos. No sé si era él, o si era el poder de su testimonio que se había encarnado en otros. Lo que sí sé es que la llama que se encendió en esa plaza no se extinguió. Se convirtió en una antorcha que pasó de mano en mano, cruzando fronteras, encendiendo pequeñas hogueras de esperanza en los lugares más desolados. Lo que presenciamos aquel mediodía no fue un evento aislado, un final. Fue el comienzo de algo mucho más grande. La primera nota de una canción de redención que el mundo apenas comenzaba a escuchar. Llevo sus últimas palabras grabadas en mi alma, no como un recuerdo, sino como el juramento que ahora define mi existencia y mi propósito. Él me enseñó la verdad más profunda de todas, una que resuena en cada amanecer y en cada prueba que enfrento. Aquel que vive en mí no puede ser silenciado. Y así vivo, llevando esta certeza, sabiendo que toda herida, cuando se consagra a Dios, se convierte en una boca para que su amor hable al mundo.